Cuando escuchas la palabra biodiversidad, probablemente piensas en plantas y animales. Pero eso es solo una parte. Soy Elizabeth y en el video de hoy te explicaré qué es realmente la biodiversidad, sus diferentes niveles y su importancia. Primero empecemos con lo más básico. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica es la inmensa variedad de formas de vida que existen en el planeta Tierra, desde animales y plantas hasta hongos y microorganismos. Y sí, los humanos también formamos parte de la biodiversidad. Y aunque no siempre lo notemos, cada organismo, por pequeñito que sea, cada especie, cada ecosistema, forma parte de una red que sostiene la vida en este planeta. Así, la naturaleza está hecha de diferencias extraordinarias, y es en esa diversidad donde encuentra su equilibrio. Y aquí viene algo interesante. Biodiversidad no solo significa diferentes especies, pero entonces, ¿qué más incluye? Pues resulta que la biodiversidad se expresa en tres niveles fundamentales: diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. Cada uno de ellos nos ayuda a entender algo diferente sobre la vida. Para entenderlo mejor, empecemos por la diversidad genética. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no existe nadie exactamente igual a ti? La respuesta está en la diversidad genética O intraespecífica. Esta se refiere a la variabilidad genética que se da entre individuos de una misma especie. Por ejemplo, en los humanos, aunque compartimos alrededor del 99.9% de nuestro ADN, ese pequeño 0.1% de diferencia contribuye a la diversidad que existe entre las personas. Esta diversidad se manifiesta tanto en lo visible, como nuestros rasgos físicos, nuestros ojos, nariz, boca, estatura, como en lo que no se ve a simple vista, como la forma en que el cuerpo funciona y se adapta. De esta manera, la diversidad genética ayuda a explicar por qué los individuos de una misma especie pueden ser diferentes entre sí. Así de increíble es la diversidad genética. Pero la biodiversidad no solo se expresa dentro de una misma especie. Si ampliamos la mirada, encontramos otro nivel. Diversidad de especies o interespecífica. La diversidad de especies es la variedad de especies de animales, plantas, hongos y otros organismos que habitan el planeta, incluidos los microorganismos. En nuestro planeta hay millones de especies diferentes. Cada una cumple un papel específico y cada una importa. Cada árbol, cada ave, cada insecto, cada microorganismo tiene su forma propia de existir y formar parte de este gran tejido de vida. Y aquí viene algo sorprendente. A pesar de todos los avances científicos, ¿Sabías que aún no conocemos la mayoría de especies que habitan el planeta? Actualmente se han identificado más de 2.2 millones de especies, según la base de datos científica internacional Catalogue of Life. Sin embargo, se estima que existen muchísimas especies más que aún no se han registrado. de hecho, un estudio estimó que podrían existir alrededor de 8.7 millones de especies eucariotas. Esto significa que aún nos falta por conocer una gran parte de la diversidad de especies que habitan el planeta. Importante, las estimaciones sobre la cantidad de especies en el planeta pueden variar según la fuente y el método utilizado. Pero la historia no termina ahí. Si ampliamos una vez más la mirada, encontramos otro nivel en el que se expresa la biodiversidad. Diversidad de ecosistemas. ¿Qué significa esto exactamente? Primero definamos ecosistema. Un ecosistema es un sistema formado por seres vivos, el ambiente físico y las interacciones que establecen entre sí y con ese ambiente. La diversidad de ecosistemas se refiere a la variedad de estos sistemas, como por ejemplo Bosques, pastizales, desiertos, humedales y muchos más. Cada ecosistema alberga vida, procesos ecológicos y belleza propia. y aquí viene algo interesante. Aunque los ecosistemas son diferentes entre sí, todos ayudan a sostener la vida en el planeta. Estos tres niveles de biodiversidad se encuentran interrelacionados y se complementan. Ahora que sabemos qué es la biodiversidad y cuáles son los niveles en los que se expresa, surgió una pregunta relevante. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad? Una de las formas de entender su importancia es reconocer en ella tres tipos de valor. Te los explico. Valor instrumental. Se aprecia por los beneficios que aporta a las personas: alimentos, agua, medicinas, aire limpio, materiales de construcción, polinizadores, entre otros. Valor relacional. Es el valor que surge de las relaciones humanas con ella. Por ejemplo, una comunidad
puede valorar un bosque no solo por los recursos que obtiene de él, sino porque forma parte de su historia, identidad y cosmovisión. Valor intrínseco. Es el valor propio que tiene por el simple hecho de existir. No necesita darnos un beneficio directo a los humanos para tener un valor y merecer respeto. Una rana, un helecho, un hongo diminuto, todos son seres vivos valiosos por ser parte de este planeta. Y lo interesante es que estos tipos de valores no están separados, sino que se conectan y a menudo se presentan juntos. Esto nos ayuda a entender la biodiversidad de manera más completa. Comprender los distintos valores de la biodiversidad nos ayuda a entender por qué es importante conservarla. Sin biodiversidad no hay equilibrio, ni salud, ni un futuro viable para la vida en el planeta Tierra. Pero, ¿qué pasa cuando la biodiversidad se ve solo como recurso? A menudo solo valoramos lo que nos resulta útil. Por eso es común que la biodiversidad se valore solo por los beneficios que aporta a la sociedad. Pero cuando limitamos su valor solo a lo que obtenemos de ella, perdemos de vista algo importante, que somos parte de ella y al mismo tiempo dependemos de ella, y que estamos compartiendo el planeta con todos los demás seres vivos. La biodiversidad hace extraordinario al mundo. Reconocer su valor más allá de lo económico o útil para nosotros es fundamental para tratar de conservarla. Espero que este video te haya dejado algo positivo. Si quieres seguir explorando más temas como este, te invito a suscribirte y acompañarme en este viaje. Gracias por estar aquí y por ser parte de este universo.